Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Leonardo Rodríguez que nos va a contar un poco más acerca de lo que ha sido su vida. Bien, Leonardo, cuéntanos, ¿qué recuerdas de tu niñez? Bueno, de mi infancia recuerdo que éramos una familia numerosa de primos, mi hermano y mis dos primos, que éramos criados por mi abuela en su casa. En esta casa vivíamos las tres familias, ¿no? Bueno, las cuatro contando a mi abuela. Eh, ha sido un buen tiempo porque como éramos varios niños, pues compartíamos bastante tiempo para jugar, éramos casi de la misma edad. Eh, Íbamos al colegio juntos, regresábamos juntos. Mi abuela condescendiente, ¿no? Nos crió con mucho amor. Esto más o menos estoy hablando hasta los 5 o 6 años. Que nuestros padres trabajaban todo el tiempo, entonces siempre nos dejaban encargados con ellos, ¿no? Y cuando regresaban, ya cada uno se iba al cuarto que nos habían designado dentro de la casa. Cada familia tenía su cuarto. Y ahí pasábamos, pues, ¿no? En un ambiente humilde, pero cercano, familiar, amoroso. Claro, donde siempre, nunca faltan las peleas, ¿no? Pero que siempre se solucionan en la familia. Claro, y ahora que mencionas a tus padres, ¿cómo era la personalidad de ellos? Bueno, mi papá eh, ha sido siempre un hombre serio y estricto, ¿no? Mi mamá era todo lo contrario, era puro amor. Cariñosa, amable, eh, súper cordial y sobre todo noble, ¿no? Mi papá era más estricto y como él trabajaba mucho, entonces tampoco es que lo veíamos mucho. Yo por lo menos a veces me cuentan las anécdotas, ¿no? Que yo preguntaba por qué mi papá vivía en otro lado, pero vivía con nosotros, solamente que llegaba muy tarde, se iba muy temprano, entonces a veces no lo veía. No, pero ese era más o menos las personalidades de mis padres. Ya, y cuéntanos, ¿qué celebraciones o tradiciones eran las que normalmente acostumbraban a festejar A ver, o que festejan? sí, claro. eh, Mis abuelos por parte materna, son de Ancash. Entonces, ellos al migrar acá a Lima han traído consigo una serie de costumbres de su tierra, de su pueblo. Entonces, una de las tradiciones o de las fiestas que siempre se hacían en nuestra familia era la fiesta del capitán, ¿no? Que es la fiesta patronal del pueblo, que se celebra en mayo. Entonces, todos los subpaisanos, ¿no? Todas las personas que son de allá, que han migrado a Lima, se han asociado y han hecho un club, se llama el Club Cajacay, que así es el nombre del pueblo. Entonces, ellos se han organizado de alguna manera y han decidido realizar esa fiesta acá en Lima, ¿no? Tal cual se hace en su pueblo, en Cajacay. La han trasladado hasta La han acá. trasladado acá. Entonces, esa fiesta todos los años íbamos, ¿no? Todos los años, el día del trabajo, que siempre cae feriado, empezaba con una misa, luego venía una ceremonia que se llama el baile del capitán, la adoración a la cruz, donde familia por familia se acercan a la cruz y hacen una pequeña venia, un pequeño rezo, algo rápido nada más, ¿no? Con una banda de música que está atrás y al son del baile del capitán también. Después ya viene la comida que se suele regalar y bueno, ya después ya es el baile, compartir, ¿no? Y después, mi abuelo participaba mucho de esto, ¿no? Mi familia, mi papá, mi abuelo, mis tíos, toda la familia, ¿no? Este, ellos ya pues se ponían a tomar, ¿no es cierto? Y se ponían a reír y nosotros éramos pequeños y siempre estábamos jugando con los primos y los otros primos que venían de la otra familia y jugábamos en el parque. Y era muy interesante, muy divertido, lo recuerdo muy de verdad, es una experiencia muy agradable que ahora, por ejemplo, eh, yo se la transmito a mi hijo, ¿no? Cuando toca esta fecha, yo lo llevo a mi hijo para allá. Claro, yo ya no soy tan partícipe como lo era mi abuelo, como lo eran mis papás, porque ya las costumbres, las tradiciones van cambiando, pero de todas maneras lo hago partícipe para que se siga transmitiendo todavía esta celebración, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que hasta la actualidad tengan esas costumbres. Tal vez ya no de la misma forma que lo tenían anteriormente, ¿no? Que era todos los años, pero bueno, lo importante es que se mantiene, ¿no? Así es.
Y bien, Leonardo, ¿cómo era la relación con tus amigos del colegio? En el colegio, ya bueno, a ver, yo estudiaba en un colegio mixto hasta cuarto de primaria, que no tengo muchos recuerdos pues, porque era muy pequeño, pero después pasé a un colegio de varones, un colegio que también estaba mi hermano, colegio religioso del Opus Dei. Entonces en este colegio ya es donde tengo la mayor cantidad de mis recuerdos, me perduran esos amigos hasta el día de hoy, como éramos un grupo pequeño, un colegio de hombres no tiene muchos alumnos, o por lo menos este colegio no tenía muchos alumnos y conforme iban pasando los años, sobre todo en la secundaria, cada vez nos reducíamos más y nos íbamos volviendo un grupo unificado. Entonces los recuerdos son muy bonitos, todo en el colegio era de hombres, ¿no? Los profesores, el personal de limpieza, absolutamente todos eran hombres. La única mujer era la señora del comedor. Entonces, hemos pasado tiempo de viaje, por ejemplo, hacíamos excursiones, eh, los partidos de fútbol. Una anécdota interesante era en nuestro colegio, nosotros limpiábamos. Una vez a cada fin de bimestre teníamos que hacer la limpieza general de todo el colegio, entonces nos repartían, ¿no? Un alumno de quinto secundaria, con dos de cuarto, con de tercero, de segundo, y nos agrupaban y nos encomendaban limpiar alguna zona. Como éramos un colegio de hombres, teníamos talleres, pues talleres de carpintería, talleres de mecánica. Entonces, a mí me ha tocado limpiar de todo, desde salones hasta pintar la fachada del colegio, limpiar el taller de mecánica, que es el taller que tiene los equipos más pesados que pueden haber, ¿no? Y esto pues tardaba todo el día, ¿no? A eso de las 2 3 de la tarde pasaba el subdirector, ¿no? A revisar. Y era un pesado porque se fijaba en las cosas así imposibles que uno no iba a limpiar, pues, ¿no? Por ejemplo, veía que todo estaba bien y agarraba y pasaba el dedo encima de la puerta, a ver si en el filo de la madera habías limpiado, ¿no? Pasaba, no, está sucio, y se iba. Entonces se iba a revisar todos los lugares y venía como a la hora y media todavía. Y otra vez te buscaba así el sitio más recóndito y te seguías quedando a limpiar. Y tenías, al final terminábamos dejando limpiecito el sitio donde estábamos porque tratábamos de imaginar dónde puede meter el dedo para que nos vuelva a dejar ahí. Entonces esos son uno de los recuerdos, ¿no? Mis profesores, también tenía un profesor que era muy hablador, ¿no? Nos contaba toda la vida historias tras historias. Su clase era de lenguaje, nunca aprendí nada de lenguaje, pero todas las historias que podía contar ha sido impresionante. Los trabajos grupales, me acuerdo que este profesor, justo el que comentaba, Francisco Vanosa se llama, profesor Moreno, de Cañete, eh, él le gustaba hacer equipos en el salón y su metodología era, bueno, grupos de 5, 5, 5, 5, cada uno lee un libro y vamos a hacer en la siguiente clase preguntas. Entonces, equipos contra equipos, ¿no? Como debate. No, preguntas así tal cual es. Así, Ya. el equipo rojo, digamos, le pregunta al equipo verde. Por ejemplo, en esa época leíamos El Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, podría ser cualquier pregunta, ¿en qué país nació Sauron? Y si el otro equipo no sabía, era punto para ti, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros ya habíamos hecho el grupito de los primeros puestos, que era el imbatible, pues nadie lo podía vencer, ¿no? Y no recuerdo bien qué circunstancia pasó. El tema fue que yo me quedé sin grupo. Entonces, yo agarré y dije, bueno, voy a hacer mi grupo con los más ociosos, con los más vagos de todos. Y hice mi grupo con lo último los que no daban ni un sol por esos compañeros, ¿no? Entonces hice mi grupo así, y como ellos no leían en su casa, ¿no? Y yo empecé a juntarlos en mi casa. Les decía, ya nos encontramos a las 3 de la tarde en mi casa, ¿no? Y vamos a leer a mi casa, y los hacía leer así. Y nos fuimos entrenando, hasta que de ese grupo, así, de los más vagos del salón, Salieron los primeros puestos. No, el primer puesto de ese juego, de ese curso, ¿no? Y el profesor me hacía recordar eso porque yo me había olvidado. Me hacía recordar la vez pasada en el campeonato que tuvimos de fulbito. Es que fue al reencuentro del colegio y me hacía recordar esa anécdota, ¿no? Que yo me había olvidado ya que había hecho eso alguna vez, ¿no? Una vez nomás lo hice, en un año, ¿no? No que lo había hecho siempre. Después, normalmente siempre pertenecía al grupo de los chancones. Pero bueno, así son recuerdos los viajes que teníamos que eran de excursión, ¿no? Nos dejaban en la falda de un cerro y de ahí teníamos que caminar, acampar en Matucana por un día, 2 días, tratar de llegar a algún lugar, ¿no? Y que todo esto era siempre con
hermanos del Opus Dei, ¿no? Porque nuestros profesores eran del Opus Dei todos. Todos eran solteros. No eran curas, pero eran solteros. Entonces ha sido muy divertido, la verdad. Sí, qué bonita la experiencia que tuviste con tus amigos, ¿no? Del colegio. Y al final, bueno, primero comienzan siendo amigos, pero pasar el tiempo, se van conociendo y ya Así hay un es, cariño, pues, ¿no? así De es. por medio. Y ahora, actualmente, ¿en qué trabajas? ¿Te gusta tu trabajo? Ah, sí, yo estudié odontología. Eh, la verdad que no es que yo haya elegido estudiar odontología, no. Mi papá me dijo, tú vas a ser odontólogo y ya está decidido. Entonces ya, yo estudié odontología. Tenía ciertas preferencias hacia, o facilidades, ¿no? Hacia las ciencias, las lecturas de biología, anatomía. Me llamaba la atención siempre, se me hacía fácil. Entonces fui avanzando los cursos, ¿no? Los primeros cursos que son generales, fui avanzando sin mayor problema, tranquilamente, hasta que llegamos a la parte clínica, ¿no? La parte clínica, que es en el tercer año más o menos en la universidad donde yo estudié, eh, ya se volvió complicado. Ya se volvió complicado, fue un tema más difícil, de pacientes, ahí recién tratar con gente, ¿no? Ahí recién sentí la primera, así, el primer choque de mi carrera en sí. Pero había mucha manualidad, muchas cosas de yeso, de laboratorio, de moldes, y eso me llamaba la atención también. Entonces fui acoplando, ¿no? La parte de la biología, la parte psicológica de atender a las personas y la parte artística, manual, ¿no? Y al final todo se fue amalgamando en un conjunto de conocimientos que por suerte coincidían con lo que a mí me gustaba y me llamaba la atención. Entonces acabé la universidad y yo me acuerdo que no tenía trabajo. Entonces empecé a trabajar en un sitio, buscando por aquí, por allá, tratando de coger lo que sea, ¿no? Y estaba muy estresado en esa época porque estaba tratando de hacer mi tesis. Y me dolía la cabeza porque estaba muy preocupado con ese tema, ¿no? Y el único lugar donde yo encontraba la tranquilidad y se me iba el dolor de cabeza y me pasaba todo era cuando estaba atendiendo pacientes. En un policlínico, me acuerdo, se llama Solidaridad de Comas. Entonces ahí cuando tenía mis pacientes se me iba todo, me olvidaba de todo el dolor de cabeza, de todo el malestar que estaba teniendo. Y ahí fue donde me di cuenta que me gustaba la odontología. Después han pasado unos años más, me colegié, me titulé y, y podía pasar así 10, 12 horas trabajando, ¿no? Claro que no lo recomiendo porque al final la espalda se termina perjudicando, pero ahí me di cuenta que verdaderamente me disfrutaba de mi trabajo. Me gustaba el trabajo. Las horas se pasaban como si estuviera jugando Nintendo sentado, ¿no? O sea, no me daba cuenta y ya se habían pasado muchas horas y yo distraído completamente, absorto así en lo que estaba haciendo. Así que sí, te puedo contestar que sí me gusta mi trabajo. Qué He tenido bueno. la suerte de encontrar algo que me gusta. ¿Consideras que tuviste una niñez feliz? Ah, podría decir que he tenido una buena niñez. No sabría decir si feliz porque en ese momento era muy pequeño como para darme cuenta. He pasado momentos muy divertidos con mi familia, con mis papás, con mis hermanos. Tengo dos hermanos, un hermano mayor, 3 años, y una hermana menor, 7 años. Pero también he pasado momentos tristes, ¿no? De soledad, cuando mi mamá tenía que trabajar, mi papá tenía que trabajar, y mi hermano ya era grande y se iba, entonces yo estaba solo en mi casa, he pasado como 1 año, 2 años así, que me ha marcado mucho, ¿no? También la ausencia de mi padre, que porque trabajaba tanto no estaba en casa. Claro que yo en ese momento no me daba cuenta, ¿no? Ya después de grande me tenía la madurez para entender muchas cosas, pero sí, en términos generales podría decir que he pasado una buena niñez. ¿Y qué rol juega la espiritualidad en tu vida? Yo soy cristiano católico, hace 8 años, 9 años que formé una comunidad pues, con esta gente que ahora yo les digo hermanos en la parroquia Santa Teresita. Hace 9 años más o menos descubrí la importancia de Dios en mi vida, ¿no? El lugar que debe tener Dios en mi vida, que es el centro realmente de todo mi ser, en cuanto a mis proyectos, por ejemplo, en cuanto a mi forma de pensar, en cuanto a mi forma de actuar. Eh, el Señor me ha ayudado muchísimo, me está educando todavía, me ha enseñado a discernir, ¿no? Porque uno piensa que
normalmente ya sabes qué cosa es ser bueno, ¿no? Pero realmente en la iglesia que te educa es donde vas descubriendo cómo eres tú y cómo puedes ser un verdadero cristiano, ¿no? Entonces, para mí esto es fundamental. Por eso que a mi hijo, yo tengo un hijo que tiene 15 años ahora, yo lo primero y lo más importante que le trato de transmitir es la fe. Más que estudiar está bien, ¿no? Y todas esas cosas, pero más importante, lo mejor que yo le puedo dejar es que él tenga la fe cristiana. Entonces para mí esto es el centro de todo. Digamos, yo ahorita mañana salgo acá, me atropellé el carro, ya no puedo trabajar, ¿no? Un trabajo que me encanta y me gusta, pero estoy seguro que Dios va a ver la manera en la que yo voy a poder desempeñarme en otra cosa y voy a poder salir adelante y voy a poder salir de la depresión de lo que me haya pasado y voy a poder afrontar lo que sea. Entonces, con esa convicción que tengo, es lo que yo le quiero dejar a mi hijo, porque cuando a él se le presenten los problemas y yo no voy a estar para solucionarle los problemas siempre, él teniendo la fe y teniendo a Dios, va a poder afrontar todo lo que le venga en la vida. Por eso para mí esto es importantísimo, el centro de todo. Bien, Leonardo, y con esa espiritualidad que manifiestas, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué esperanzas te brinda el futuro? Bueno, lo último que se pierde es la esperanza, verdaderamente, ¿no? Pero sobre todo lo digo por a dónde está tendiendo el mundo, ¿no? Todo uno prende la noticia, todo es malo, todo es asesinato, todo es terrible, ¿no? Y uno que ya tiene un hijo se pone a pensar en qué mundo va a vivir mi hijo, ¿no? Por eso es que es muy preocupante pensar en el futuro. Y hace unos años ya que dejé de pensar y de preocuparme en el futuro, sino de vivir el hoy. Como dice la película, que es un regalo, porque se llama presente, ¿no es cierto? Entonces, vivir en el pasado también, eso te llena de depresión porque ya no se puede cambiar. Y vivir en el futuro te llena de ansiedad, que es una de las enfermedades más comunes en la actualidad. Por eso que yo ya no pienso en el futuro, que venga lo que tenga que venir. Y me centro en el hoy. Porque el hoy es lo que se vive, ¿no? Si vivimos fuera de este contexto, la verdad es que estamos viviendo en las nubes y no estamos viviendo en nuestra realidad. Así que de esta manera lo afronto, el futuro. Espero que te haya gustado la respuesta, ¿no? No sé, de repente no era lo que esperabas. De repente el empresario no piensa ese proyecto y esto, pero no, yo no pienso así. No, todos tenemos nuestra forma de pensar y me parece muy bien. Bueno, ya, muchas gracias, Leonardo, por habernos compartido un poco más acerca de tu vida y fue un gusto tenerte acá. Gracias a ustedes por la invitación.